que recordemos también, en particular en TV Azteca, cómo fue que creció TV Azteca y por qué es tan danada contra nosotros, porque hay que explicarla, que no viene de ahora, ya tiene pues un rato que desde esta televisora pues hay una ofensiva contra el gobierno de México, con muchas mentiras. En 1993 Salinas de Gortari vende Imevisión. Imevisión era una televisora del Estado mexicano. Y como en aquella época se vendieron muchas empresas y servicios del Estado que le pertenecían al pueblo de México. Se vende la televisora y la compra Salinas Pliego. ¿Cómo la compra? Con un préstamo que le da el hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari. Un préstamo de más de 29 millones de dólares. Hay mucha video dicho por él mismo, por Salinas Pliego, que mientras Raúl Salinas de Gortari estuvo en la cárcel, el hermano del presidente no le pagó, hasta que no salió de la cárcel y le pagó. Sigue hasta la fecha los cuestionamientos de dónde salió el recurso que le dio Raúl Salinas de Gortari a Salinas Pliego para comprar la televisora, hasta la fecha. Ahora, un privado tiene la televisora, tiene la concesión de la televisión. ¿Tiene que cumplir con la Constitución? Sí, tiene que cumplir con la Constitución. Tiene que garantizar el derecho a la información. TV Azteca está muy preocupada por el derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos a decidir libremente cómo se informan. Lo repito porque la frase merece un segundo de atención. TV Azteca está muy preocupada por los derechos de los ciudadanos mexicanos. Este chiste en realidad desde hace tiempo que se cuenta solo, pero hoy en la vasta América Latina volvemos a mirar de cerca el trabajo de esta cadena televisiva a raíz de la reacción que provocó el reciente llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a no ver más TV Azteca por, digamos, no ser precisamente un ejemplo de rigor informativo. Claro, en democracia un llamado así puede interpretarse de distintas maneras y TV Azteca no tardó en hacer lo que era absolutamente previsible que hiciera, denunciar un intento de censura, típico, esperado y nada sorprendente, porque no nos confundamos, estimados espectadores, cuando ciertos medios desinforman, manipulan, intoxican el debate público y convierten sus noticieros en trincheras de intereses privados, eso se llama libertad de expresión. Pero cuando una presidenta electa con millones de votos dice públicamente que quizá convendría no consumir esa basura informativa, entonces ahí sí, alarma, autoritarismo, censura, dictadura en puerta y todos los tambores mediáticos sonando al mismo tiempo. Si me preguntan mi opinión, diría que más que un intento de censura, lo de Sheinbaum fue una recomendación de higiene informativa. La comida en mal estado se tira. Si un supermercado vende alimentos podridos y la gente se intoxica, normalmente hay consecuencias. El problema es que cuando un medio vende información podrida, sus efectos no siempre se ven de inmediato. No hay fiebre a las 2 horas, no hay dolor de estómago, no hay una etiqueta sanitaria que advierta: cuidado, este contenido puede dañar gravemente su percepción de la realidad. Pero el daño existe y a veces es más profundo que el de un yogur vencido. Lo que hace TV Azteca no es simplemente tener una línea editorial crítica con el gobierno, eso sería perfectamente legítimo. Lo que ha hecho durante años es otra cosa: fabricar escándalos, difundir falsedades, presentar operaciones políticas como si fueran información y envolver intereses empresariales en el papel brillante de la libertad de prensa. Y claro, cuando se les señala, cuando se les confronta, cuando se les recuerda su historial, entonces se colocan inmediatamente en el lugar de las víctimas. Pobres corporaciones mediáticas tan indefensas, tan vulnerables, tan perseguidas por una presidenta que se atrevió a decirle a la gente que no las vea.
De fondo, la realidad más mundana. TV Azteca no está molesta porque le quieran impedir informar, está molesta porque no ha tenido el negocio que esperaba tener. Durante años, con Vicente Fox, con Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, las grandes televisoras mexicanas fueron tratadas como actores centrales del poder político. Recibían contratos, influencia, privilegios, capacidad de presión y un lugar privilegiado en la construcción del sentido común nacional. Pero con López Obrador primero y con Claudia Sheinbaum ahora, algo de ese viejo pacto se rompió, y cuando a ciertos grupos económicos se les acaba el acceso automático al presupuesto público, descubren de repente que la democracia está en peligro. Criticar a TV Azteca no es censura. Señalar sus mentiras y recordar su historial de manipulación no es censura. Invitar a la ciudadanía a no consumir contenidos tóxicos no es censura. Censura sería impedirle emitir o clausurarla, estas cosas que se practican en la Unión Europea, por ejemplo. Ahora, decir públicamente que una televisora desinforma y que la ciudadanía haría bien en no regalarle su atención es en realidad una forma bastante moderada de defensa democrática. Igual a mí no me hagan demasiado caso que nací en la URSS y quizás soy un poquitito radical. Mejor háganle caso a la presidenta de México, que fue elegida con un número récord de votos en este país. O mejor todavía, háganle caso a su propio criterio. Revisen el historial, miren los montajes, miren las campañas, miren cómo ciertos medios convierten cada política pública en amenaza, cada reforma en catástrofe y cada avance social en el inicio de una dictadura imaginaria, y decidan por su cuenta. Hoy en La Base de América Latina hablamos del historial de manipulaciones, de una televisora que se queja porque la señalan, de una derecha mediática que llama censura a cualquier crítica y de una pregunta fundamental para México y para toda América Latina. ¿Qué pasa cuando un medio deja de ser una herramienta de información y se convierte en un perro guardián de los intereses económicos de su dueño multimillonario? Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Ya no vean más TV Azteca. ¿Has seguido el consejo de la presidenta Marco Teruggi? ¿Dejaste de ver TV Azteca? Que sé que lo haces. Compañera soviética, tomando en cuenta los últimos sucesos, me puse a ver TV Azteca, a reconstruir su historia desde que nació hasta la actualidad para entender cómo las líneas editoriales son líneas políticas y cómo la política responde a la economía. Así que vamos a explicar paso por paso qué sucede con esta televisora y tal vez qué habría que hacer. ¿Qué dice la derecha mediática? ¿Ya México es como la URSS o no? Más o menos. Espero este momento, espero que llegue. Más o menos. Hoy vamos a repasar los momentos de mentiras de TV Azteca. Unos ya los conocemos, otros no. Te vas a sorprender muchísimo de unos videos que vamos a ver por ahí. Así que les traigo hoy una cronología de una mentira que ha durado 30 años. Buenísimo. Y hoy también nos acompañará Dardo Neubauer, es investigador especialista en telecomunicaciones del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, pues UNAM. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. No vean TV Azteca, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, y se desató una avalancha de noticias, acusaciones o defensas. Y con tanto debate que despertó, decidimos meternos en ese tema que es muy importante para una democracia y tiene que ver con el derecho a la información, el periodismo, el poder, o mejor dicho, los poderes, y algunos grandes medios de comunicación. Vamos a ordenar las partes de este rompecabezas que es muy particular porque involucra a una televisora como TV Azteca que reúne un conjunto de singularidades desde su nacimiento hasta la actualidad, pasando por sus posicionamientos políticos durante los sexenios que antecedieron. Sí, dije posicionamientos políticos, no periodísticos, porque eso tuvo TV Azteca de manera muy prístina en cada uno de estos periodos. Así que arranquemos por el principio. ¿A qué vino la frase de Sheinbaum sobre TV Azteca? Vino a raíz del señalamiento de lo que, indicó, fue una noticia falsa de un periodista. Hoy estaba leyendo, les digo que a veces soy medio, me lo mandan aquí, los resúmenes, al famosísimo Jorge Fernández Meléndez, que escribió recientemente un libro con Julio Scherer. Entonces describe la reunión que tuvimos con el secretario de Seguridad de Estados Unidos. Y entonces dice que el secretario de Seguridad me dijo, tienes que extraditar
a Rocha, porque si no después vamos a ir por este gobernador y por este y por este y por este. ¿De dónde lo sacó? Y que yo me enojé y le dije, no, basta. Que les platiquen los compañeros la reunión de cómo fue. Pero, ¿qué necesidad de estar inventando? Bueno, si inventan, si dicen mentiras, es porque no tienen nada. Qué necesidad de estar inventando. Claro, primero hay que diferenciar entonces entre posición política y noticia falsa, que no es lo mismo. Un periodista puede tener posiciones críticas o determinada mirada política, posicionamiento ante el mundo, la economía o la política, lo cual es válido. De hecho, ningún periodista que se dedique a la actualidad política puede decir que no tiene su propio posicionamiento. Luego, si lo hace explícito o no, eso es otro debate sobre el cual, bueno, hay varias opiniones. Pero sea cual sea su postura ideológica o respecto a un determinado gobierno, lo que no puede hacer es mentir. Eso debería ser un consenso, aunque bueno, ya sabemos la realidad cuál es. Entonces, diferenciemos lo primero. Aquí el señalamiento no fue a la crítica, sino a una noticia falsa. Bueno, como bien dice el dicho, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aunque claro, como era lógico, TV Azteca afirmó que los estaban censurando debido a sus posturas críticas contra el gobierno y su periodismo libre, como pusieron en su comunicado. Hacerse cargo de que dieron una o varias noticias falsas, pues eso no viene ahí escrito, ¿no? Bien, gracias, no aparece. Y la presidenta contestó sobre esto de la censura de la cual le acusan. Les propongo escucharla y luego vamos a entrarle de lleno, pero muy de lleno, al tema de TV Azteca, que ataca como grupo mediático de un millonario y luego se defiende como si fuera un simple medio de comunicación. Fíjense, dicen, no hay libertad de expresión. Hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras. Y cada vez son más mentiras. ¿Qué tenemos nosotros? El derecho de réplica. Porque nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones, porque eso es lo que ellos quieren. En todo caso, que sí abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia. Pero no vamos a entrar a ese proceso. Lo que tenemos es este espacio para poder decir al pueblo de México qué está pasando. Una cosita sobre lo que dijo Sheinbaum, las concesiones, porque TV Azteca opera sobre una concesión del Estado, porque según la Constitución de México, el espectro radioeléctrico es un bien de la nación cuya titularidad y propiedad corresponden originalmente al Estado. ¿Y saben quién le renovó por anticipado la concesión por 20 años? Enrique Peña Nieto, a solo un mes de terminar su sexenio y dejar la presidencia. Ya se pueden imaginar cómo habrá sido la relación entre TV Azteca, Televisa y Peña Nieto. Y vayamos a eso justamente. Reconstruyamos las posturas políticas de TV Azteca con 4 sexenios previos porque van a ver que todo aparece muy claro. Ina, dale mambo. Vamos, primero la hora cero, que es cómo adquirió la televisora. Algo que le molesta a Salinas Pliego y por ende a TV Azteca, porque como se habrán dado cuenta, la línea editorial de TV Azteca es la posición política de Salinas Pliego. Bueno, el millonario adquirió la concesión de la televisora cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari, en los años en que privatizaba todo lo que podía ser privatizado. Pero, y acá viene el gran tema, el préstamo para adquirir la televisora le fue dado por el propio hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari, que le prestó más de $29 millones. Claro, se podrán imaginar las sospechas que despertó ese negocio familiar entre un presidente, su hermano y Salinas Pliego para abrir ni más ni menos que una televisora. Y por si fuera poco, el hermano del presidente tuvo luego que demandar a Salinas Pliego para que le devolviera el dinero. Ahí está la meritocracia que tanto pregona Salinas Pliego. Por eso es importante saber de dónde vienen las riquezas, cuál es su origen, y ya pueden adivinar cuál fue la línea editorial de la naciente TV Azteca con el gobierno de Salinas de Gortari. Pues totalmente a favor de sus privatizaciones. El cuento de la modernización, rematando bienes del Estado con negocios opacos, presentado siempre en nombre de la verdad del periodismo libre. Sigamos ahora con el sexenio de Vicente Fox, porque van a ver cómo detrás de cada línea editorial existe un negocio
negocio. En este caso, Fox cumplió un rol fundamental para que TV Azteca se quedara con el antiguo CNI Canal 40 en el año 2002, que se lo quedara habiendo tomado sus instalaciones con un comando de guardias privados, armados, que se metieron de madrugada en el canal. En síntesis, tomaron un canal por la fuerza y comenzaron a emitir su propia señal desde ahí. Y cuando le increparon al presidente Vicente Fox sobre el tema, este contestó: ¿y yo por qué? Y así, fingiendo demencia, dejó que el más grande se comiera al más pequeño. ¿Quieren que les explique cuál fue la postura de TV Azteca durante el sexenio de Fox? Seguro pueden imaginar la gran cantidad de críticas que tuvo el canal de Salinas Pliego. Sigamos con Felipe Calderón y Ina Avanti. Cada sexenio un negocio. Bueno, con Calderón, tanto TV Azteca como Televisa tuvieron la fortuna de que el presidente optara por cortarle el paso al intento de Carlos Slim de meterse en el negocio de la televisión, permitiendo que siguiera el duopolio de pantallas. Y ya también pueden adivinar entonces cuál fue la posición de TV Azteca con el gobierno de Felipe Calderón, su falta de legitimidad de origen por el fraude y su guerra contra el narco que costó la vida a 150,000 mexicanos, atendiéndonos solo a datos oficiales. Y vayamos por último con el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque ahí lo que hubo fue mucho, pero mucho dinero, tanto para TV Azteca como para Televisa, según las mismas cifras oficiales. En el caso de Televisa recibió casi 10.000 millones de pesos durante el sexenio. En el caso de TV Azteca recibió 5.945 millones de pesos, o sea, casi 1.000 millones de pesos por año. Así que nuevamente se puede imaginar cuál fue la línea editorial de TV Azteca con Peña Nieto, que terminó, como decía, renovándoles por adelantado las concesiones por 20 años más. Y estamos hablando solamente del dinero para TV Azteca, que es uno de los brazos económicos del millonario Salinas Pliego, porque nunca pierdan de vista que Salinas Pliego es un conglomerado empresarial que tiene, por ejemplo, el Grupo Electra, Banco Azteca, Total Play. Entonces sus negocios van mucho más allá de TV Azteca y con cada sexenio logró hacerlos crecer. Concesiones mineras o autorizaciones para casinos durante los sexenios de Fox y Calderón, o contratos en telecomunicaciones y condonaciones fiscales con Peña Nieto, para citar solo algunas cositas. Y no hay que olvidarse, claro, cómo Salinas Pliego se benefició con el rescate, o mejor dicho, la estafa financiera del sexenio de Ernesto Zedillo llamada Fobaproa, con el que Salinas Pliego le dejó al Estado un pasivo de unos 500 millones de dólares que fueron ganancias para el millonario mexicano. Un paréntesis: que le quedaron como deuda al Estado mexicano quiere decir que le quedaron como deuda a todo el pueblo de México, que lo sigue pagando. Se endeuda el Estado para salvar millonarios y que pague el pueblo. Ahora bien, juntemos las partes de todo esto y regresemos al tema inicial, si les parece bien. Estefanía, ayúdame en esto. Lo que tenemos aquí es una televisión, parte de un conglomerado económico que hizo fortuna al amparo de los diferentes sexenios o del Estado, para decirlo sintéticamente, que tuvo beneficios con cada uno de los presidentes desde su hora cero: Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y según cómo iban los negocios, iba moldeando su posición política, que a la postre era la línea editorial de TV Azteca. Se entiende, ¿no? Dime cuál es tu negocio y te diré qué dicen en tus pantallas. Claro, luego no es lineal, hay matices, simulaciones, no todos los periodistas trabajan de la misma manera. Siempre existen honrosas excepciones, pero la línea editorial del medio, pues, es esa. Es más, el medio, en este caso TV Azteca, puede servir y sirve como forma de presión para obtener otros negocios. Lo vimos en un programa acá mismo hace poco, analizando cómo Salinas Pliego utiliza su televisión para chantajear a gobiernos para obtener negocios para otras de sus empresas. Si no me das lo que te pido, te ataco mediáticamente. Viceversa, si me lo das, no te ataco. Y siguiendo esa lógica, la pregunta es: ¿por qué TV Azteca es tan opositora al gobierno de la Cuarta Transformación? Bueno, la respuesta es la misma. Prácticamente cuando entramos el gobierno a la fecha, la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, él debía impuestos. Aquí lo dijo muchas veces el presidente López Obrador. ¿Por qué no los pagaba? Pues porque había amparos, por muchos años. Impuestos que vienen desde 2008 y 2009, 2013 después. O sea, ni siquiera impuestos que había generado el SAT
durante el periodo del presidente López Obrador, sino en el periodo, uno de Calderón y otro de Peña Nieto. Ellos se ampararon, tienen derecho a ampararse, pero llevó muchos años, hasta que finalmente la Corte dice, tiene razón un tribunal y deben pagar los impuestos. Tienen una reunión con el SAT y deciden pagar los impuestos en 18 mensualidades, un primer pago y después mensualidades. Eso pues no le gustó a quien tiene la televisora. Y entonces se decidió desde la televisora a atacar al gobierno. La deuda al SAT, la gran fuente de enfrentamiento con el gobierno de Sheinbaum, que también explica cuál fue el posicionamiento de TV Azteca ante la reforma judicial, que era válido estar en contra de esa reforma y había elementos para criticar, sin duda alguna, pero el problema era vender todo eso como periodismo libre e independiente, cuando en realidad lo que había era una pelea personal del dueño del medio de comunicación para no pagar su deuda. Y gran parte de esa pelea dependía de la resolución de lo que ocurriera en el Poder Judicial, claro. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, el tema de la fake news, que es por lo cual la presidenta acusó a TV Azteca. Y por otro lado, comprender cómo detrás de determinadas líneas editoriales hay en realidad posicionamientos políticos que dependen de negocios. Y más aún, en este caso, donde Salinas Pliego tiene ambiciones presidenciales. Se autopromueve en redes como tal y TV Azteca es el megáfono de su campaña. ¿Y saben qué es lo más cínico, o caradura diríamos en Argentina? Que para Salinas Pliego, que clama por la libertad de expresión, que van a ver ahora es su gran referente. Porque eso iba a hacer saltar el tipo de cambio y que la tasa de inflación iba a estar en el 5 o en el 7%, donde la basura mediática, donde los corruptos de los periodistas se dedicaban a expandir esas noticias inmundas. Aun cuando nadie había hecho esos pronósticos. Por eso, como dice el amigo de Wall Street Wolverine, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Voy a explicar de vuelta. Yo sé que la gran mayoría del periodismo argento carece de un coeficiente intelectual digno para entenderlo, pero digamos, la gente normal sí lo va a entender seguramente. Entonces lloraba por $2.000 por mes. Digo esto para que sepan lo que son los periodistas. Sí, sí. No los odiamos lo suficiente. No los odiamos lo suficiente, son extorsionadores. Pero digo, es para que la gente tome conciencia de que en realidad los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Es decir, si vos odias al político, al periodista odialo más, porque en realidad es el que cobra el sobre para hacer la tarea que el político no hace. Y ni que hablar que eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos. Videos que puedes oler. Entonces, señor Salinas Pliego, ¿qué onda con esto? Un presidente que llama a odiar a los periodistas no le causa ningún tipo de crítica, que los trata de basura, de inmundos, de corruptos. Eso sí está bien, ¿no? Y ya ni le cuento de las causas judiciales que Milei le abrió a periodistas por investigarlo. Pero si la presidenta dice que TV Azteca pasó una noticia falsa y que no hay que verla en consecuencia, entonces eso sí es un escándalo del tamaño de la tierra, pero lo de Milei no. Y nosotros desde acá no vamos a decir a quién ver o a quién no ver. Lo que hacemos es decir cómo funciona un medio en específico, TV Azteca, cómo creció, se enriqueció, los negocios que tiene, cómo va cambiando sus líneas editoriales según esos negocios y cómo es capaz de producir noticias falsas para atacar a su oponente político. Luego, que cada quien vea lo que quiera ver a sabiendas de quién es quién y cuáles son sus intereses. En este caso, un millonario evasor que quiere ser presidente de este país. Muchas gracias, compañero. Entonces, cuando ayer dije no vean TV Azteca, ellos dicen es una censura. No, no es una censura, es una opinión. Una opinión. ¿Por qué? Porque no los estamos censurando. Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la presidenta. Y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras. ¿Pueden seguir hablando? Pueden seguir hablando. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar, porque el derecho a la información es constitucional, de informar lo que realmente es mentira y lo que es verdad.
Entonces, cuando digo no vean una televisora, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora. Vean qué diferencia. En el pasado sí censuraban y ellos lo saben. Ellos saben que los presidentes hablaban por teléfono con las televisoras, con la radio, para decirle quítame este locutor, te doy esta canonjía para que me quites a este periodista que me está afectando, que está hablando mal de mí. Vamos con este currículum de TV Azteca. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Oigan, hoy vamos a platicar de algo de lo que casi nadie se atreve a hablar de frente, pero que es súper importante para todos en México. No se trata de callar a nadie ni de ir en contra de la libertad de expresión, sino de algo muy simple, las mentiras que hemos recibido durante 3 décadas por medio de una señal que es de todos y todas las mexicanas. Es hora de entender por qué debemos dejar de ver TV Azteca, en mi opinión, Es que siempre que alguien critica a estas televisoras comerciales, los dueños se defienden diciendo que es un ataque a su derecho de expresarse libremente, pero si nos ponemos a revisar su historia con calma, descubrimos que llevan 30 años usando una antena pública para engañar a la gente, asustarla y proteger sus propios bolsillos. Y esto no es una sospecha o algo exagerado de su servidora. Esto está súper documentado por investigadores en universidades. Toda esta manipulación empezó desde que se fundó la televisora en los años 90. Ina, haznos el honor, por favor. Miren lo que cuenta esta tesis publicada por la Universidad del Estado de México. Resulta que desde su primer año de vida, la televisora se dedicó a jalarle los hilos al gobierno de Ernesto Zedillo, funcionando de plano como si fuera su vocero de prensa. El canal no solo aplaudía todo lo que hacía ese presidente, sino que organizó campañas muy agresivas para desacreditar al movimiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y atacar a los primeros gobiernos de izquierda que ganaron en la capital del país. Y los números de esos años son escandalosos. El investigador Rodrigo Gómez documenta cómo la televisora se convirtió en el principal defensor de las políticas del PRI. Esto se demuestra en este estudio que vemos en pantalla sobre el sesgo de las elecciones. En la campaña del 94, los noticieros le regalaron casi la mitad de todo el tiempo de transmisión al candidato del PRI, mientras que a la oposición apenas unas migajitas con algo más del 13%. La balanza estaba completamente inclinada para cuidar al poder o los negocios. Pero además de actuar como voceros, aprendieron rápido que el miedo vende. En 1996 México vivía en una crisis económica tremenda por la devaluación del peso. En vez de explicarle a la gente lo que pasaba con la economía o con la privatización de los bancos nacionales, TV Azteca inundó sus transmisiones con la historia del chupacabras, un monstruo de mentiras que supuestamente devoraba ganado. TV Azteca inventando, no te lo puedo creer, pero a ver, ponme el vídeo, Juanma, por favor. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Y en la frontera norte, este raro animal también deja su huella. Rafael Licón tiene la historia. Según la leyenda, se esconde bajo las sombras de la noche, siempre al acecho de pequeños animales como perros, gatos y su objetivo preferido, las cabras, a los que les chupa hasta la última gota de sangre. De ahí que se le haya denominado el chupacabras. De acuerdo a información disponible, el chupacabras es una criatura mitológica de Puerto Rico, al que se le atribuyen decenas de animales muertos. La bestia, que parece no pertenecer a este mundo, ha sido vista principalmente en países de Latinoamérica. Sin embargo, estas increíbles historias se han extendido hasta nuestra región. Actualmente en algunas colonias de la vecina ciudad de El Paso se ha corrido el rumor de objetos voladores en el cielo, criaturas extrañas y animales muertos en el desierto. Un dibujo hecho por una pequeña niña muestra una figura con un animal en la boca. La niña de 8 años inclusive escribió el nombre de chupacabras. Justo la semana pasada, residentes a las afueras del noreste del Paso denunciaron a las autoridades lo que ellos consideran otro extraño y macabro hallazgo de 2 animales muertos con un profundo orificio en la parte del cuello.
No existe suficiente evidencia para comprobar la existencia del chupacabras. Por ahora, la monstruosa criatura continúa viviendo solo en la mente de estos niños. En El Paso, Texas, Rafael Icón Gabaldón, TV Azteca. No existe suficiente evidencia, dice, pero al principio Javier Alatorre presentó la ruta del chupacabras como algo que estaba pasando en México. Nunca olvidemos cómo las noticias sobre el extraño ser eran el pan de cada día en la pantalla de Azteca para asustar a la población. En el 96, cuando el país pasaba por una devaluación, por mucha violencia política y mucha opacidad, pues era mejor hablar del chupacabras. Lo perverso es que hicieron un doble juego, hicieron que la población dijera que sí creía en el chupacabras. Vamos a verlo. Rosa, ¿has oído hablar de chupacabras? Pues sí. ¿Qué crees que sea? No, pues a mí, yo me imagino que ha de ser un animal, ¿no? Como guajolote, algo así, un animal como águila que vuela. ¿Chupacabras? Pues que es un murciélago así medio chistosón, ¿no? Que acaba con el ganado. Ay, que ha de ser un vampirillo, ¿no? La verdad sí es lo que pienso de él, que es un vampiro como dicen los periódicos, ¿no? Y en las noticias. Pues como dicen, que posiblemente sea un animal, ¿no? Algún perro, un vampiro. Pues más que nada pensamos como que es una secta religiosa que a lo mejor pues es una forma de manifestarse. Todo puede ser. Este gusto por asustar a la gente se convirtió en un arma de ataque directo en junio de 1999, cuando asesinaron al conductor Paco Stanley afuera del restaurante El Charco de las Ranas. Como ya les he puesto muchas veces el video del asesinato de Paco Stanley, no lo vamos a ver hoy, pero las pruebas de la manipulación están bien mostradas por la gente de la UNAM en esta investigación. TV Azteca le dedicó más de 8 horas y media de transmisión al caso en unas cuantas semanas, casi 3 veces más que Televisa, pero no lo hacía por informar de verdad, sino para tumbar políticamente a Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese momento gobernaba la ciudad por la izquierda y quería postularse a la presidencia. En los videos de la época se ve clarito cómo los conductores salen furiosos a decir en vivo que el gobierno de Cárdenas era el culpable del asesinato, y Salinas Pliego dio un mensaje reclamando que la ineptitud de la autoridad los estaba aplastando. Usaron una concesión del Estado para chantajear a la justicia. Eso ya se sabe, pero vamos a ver lo que dijo hace un par de años Cuauhtémoc Cárdenas sobre esto. Y no en franca alusión, lo mencionas, Ricardo Salinas. ¿Qué sabes que no sabemos nosotros? ¿O cómo estaba la situación? Mira, yo no sé qué haya estado en la mente de Ricardo Salinas. Lo cierto es que se comete un asesinato en la ciudad y él sale ese mismo día en su televisora pidiendo mi destitución y la destitución del procurador, que era Samuel del Villar. Se me hace que es una exabrupto, una exageración, y simplemente pues, se estaba siguiendo lo que se tiene que seguir cuando uno es responsable de que se aplique la ley. Había que investigar y nada más. ¿Cuáles eran los intereses de él en ese momento? Los desconozco. ¿Los desconoces? Así es. Pues seguramente no quería que yo hiciera lo que estaba haciendo en la ciudad. O sea que a Salinas Pliego la ley no le interesa mucho que digamos. Eso parece, y ese mismo desprecio por la ley lo volvimos a ver en diciembre del 2002 con el famoso chiquihuitazo. Vaya nombre, ¿qué es eso? A ver si te suena. Acompáñeme en un viaje en el tiempo. Es la madrugada del 27 de diciembre del 2002. El Cerro del Chiquihuite se convirtió en el escenario de una escena digna de una película de acción, pero real y televisada en vivo. Desde ese ataque había una venganza económica y la desesperación de TV Azteca por no perder un negocio millonario. En 1998, la televisora de Ricardo Salinas Pliego le había prestado $25 millones a CNI, Canal 40, a cambio de operar su programación. Sin embargo, en el año 2000, el dueño de CNI los corrió del canal de la noche a la mañana, acusándolos de robarse las ganancias, quedándose con el dinero y la señal. Aunque a finales de 2002, un tribunal de París falló a favor de TV Azteca, Salinas Pliego sabía que los tribunales mexicanos tardarían años en actuar. Decidió tomar la justicia por su propia mano antes de que su rival pudiera ampararse. Fue así como a las 2:15 de la madrugada, en medio de la oscuridad y la densa niebla del Cerro Norte de la Ciudad de México, un grupo de aproximadamente 20 hombres armados con rifles de asalto, vestidos de negro y con rostros cubiertos con pasamontañas, irrumpió violentamente en la planta transmisora de CNI Canal 40 para consumar el despojo por la fuerza, y hay video. Vamos a verlo.
Salí a dar mi rondín, comando, no lo contamos, pero eran pues salieron unos señores con pasamontañas, todos de negro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta madrugada un comando armado irrumpió violentamente en las instalaciones del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Son 7 testimonios de 7 personas amenazadas, amordazadas y maltratadas esta mañana por la policía privada, por el grupo parapolicíaco de Televisión Azteca. Aproximadamente 30 a 20 personas, todas ellas armadas, con capuchas, todas cubiertas completamente. Apuntando con la pistola y diciendo valió madre. Veo unas personas que me están encañonando. Me tiraron al césped, me sometieron, y que soltara el arma, o si no me iban a disparar. Escuché yo 2 disparos, no sé en qué momento los usaron. Una investigación de la UNAM registra cómo después del despojo usaron la señal de Azteca 40 para linchar mediáticamente al dueño anterior del canal mediante sondeos manipulados. Ya vieron, Salinas Pliego usa matones y esa misma censura la aplicaban también contra sus propios periodistas si afectaban sus alianzas financieras. En el 2005 y 2006, la periodista Lili Téllez, hoy senadora del PAN, conducía un programa de investigación llamado Mitos y Hechos, pero el canal canceló el programa de golpe y enlató un reportaje que exponía irregularidades en la venta de Banamex a Citigroup y los pagarés del Fobaproa, un rescate bancario que seguimos pagando, por cierto, todas las mexicanas. La misma Téllez lo denunció, pero ya se le olvidó, parece ser, y volvió a ser amiga de la televisora que la censuró. Esta nota explica muy bien la jugada. Justo cuando le apagaron el reportaje a Lili Téllez, la televisora empezó una campaña en vivo contra el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Y ahora vamos al 2006. La represión de San Salvador Atenco en mayo del 2006 es otro ejemplo de cómo se pone del lado del poder para aplastar a la gente. En la conocida matanza de Atenco, hecha por policías, donde mataron, violaron campesinos y campesinas, TV Azteca hizo un despliegue mediático inédito para hacerle creer a la opinión pública que los campesinos eran delincuentes y terroristas, justificando la mano dura del Estado. Por cierto, el gobernador era Enrique Peña Nieto. Se dedicaron a criminalizarlos, ocultando las detenciones arbitrarias, abusos y violencia sexual que sufrieron las mujeres en este operativo. Bueno, en estos momentos vamos a regresar al lugar de los hechos, vamos a San Salvador Atenco. Miguel Aquino. Bueno, Jorge, Gloria, lo que nos llama mucho la atención en el interior, en el centro de San Salvador Atenco, se han estado tocando las campanas de la iglesia y lo que están haciendo es convocar a más personas para que salgan incluso a este enfrentamiento. Ahí de hecho tenemos unas imágenes que en verdad hablan de lo que está sucediendo, de la presión que están ejerciendo. La gente está haciendo correr a la policía, Gloria. Esta gente está haciendo correr a los elementos policíacos y bueno, pues simple y sencillamente porque les han cercado, como les comentaba, les están saliendo por diferentes calles y se vieron rodeados. Ahí ya lo derribaron, está debajo de un puente y ahí podemos ver la magnitud de cómo los golpean. Incluso uno de los sujetos tiene un machete en la mano. Son imágenes completamente en vivo en donde ya cayó un elemento de la policía. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz. Lo mismo pasó con el caso de la niña Paulette en marzo de 2010, donde la madre de Paulette en una entrevista para TV Azteca dice que su hija estaba desaparecida. Y vemos en pantalla a Lili, de reportera, acostada en la cama de Paulette. Eso es sensacionalismo del mero estilo de TV Azteca. Lili Téllez, que cubrió el caso como reportera del canal, confiesa que desde el primer momento supo que el cuerpo de la niña no estaba en la cama y que la investigación fue un montaje armado por la Procuraduría del Estado de México para no dañar la imagen del gobernador. Ella denunció después que recibió amenazas directas para que dejara de hablar del tema, demostrando que al canal no le interesaba la verdad sobre una niña muerta, sino cuidar sus relaciones con la política de Peña Nieto. Y esta complicidad política llegó al descaro de hacer trampa en las elecciones. Esta nota de la jornada expone cómo en las elecciones del 2015 varios conductores estelares de TV Azteca, como Daniel Bisoño de Ventaneando, violaron la veda electoral usando sus cuentas de redes sociales para promover de forma coordinada el voto a favor del Partido Verde. El Tribunal Electoral terminó imponiendo multas y la Fiscalía abrió investigaciones por delitos electorales, demostrando cómo usan a sus personajes más populares para violar las reglas de la democracia. Pero la podredumbre no solo está en las noticias, también está en el comportamiento de sus directivos intelectuales
intelectuales consentidos, como en el caso de Andrés Römer. Se ha documentado como este escritor y diplomático, que era la estrella cultural de TV Azteca, terminó prófugo en Israel, acusado de violación y abuso sexual de decenas de mujeres. Cuando las víctimas lo denunciaron públicamente, la primera reacción de la unidad de género del Grupo Salinas fue declarar improcedentes las acusaciones para protegerlo, cuidando al agresor hasta que no le quedó de otra de huir del país. Y cuando la justicia los alcanza en los tribunales por difamación o calumnias, usan la pantalla para ampararse y fingir que defienden la libertad de expresión frente a las audiencias. Esta nota de Milenio detalla cómo un juez ordenó el arresto por 36 horas de Patti Chapoy y Daniel Bisoño por no cumplir con órdenes judiciales en un proceso de difamación de Gloria Trevi, que lleva más de 20 años peleando contra las calumnias transmitidas en Ventaneando. Los conductores corrieron a ampararse y salieron al aire diciendo que defenderían la libertad de expresión a capa y espada, demostrando cómo usan este derecho sagrado para proteger el chisme, el acoso judicial y la calumnia de sus propios programas de chismes. Entonces pasamos de asaltos armados, mentiras, difamación, ahora a ciencia ficción. Vamos a ver este video. Ya está allá. Junto a la taza, graba quedito. No inventes, si es uno de verdad. Ya se dio cuenta del celular. Un video se volvió viral en redes sociales tras mostrar una supuesta criatura diminuta que habitantes identificaron como un chaneque, registrada presuntamente en Veracruz. En las imágenes se muestra a un ser de baja estatura con rastas y vestimenta café afuera de una vivienda, mientras quienes graban aseguran que los veía antes de huir. El caso generó debate entre internautas. Algunos lo calificaron como un duende y otros como un chaneque. Sin embargo, especialistas señalaron que el material podría haber sido creado con inteligencia artificial. Ina, no sé cómo explicarte que es un cheneque, pero lo dejamos para otro programa. Así es, en Televisión Azteca y las redes de Azteca transmiten estos videos y la verdad no los puedo poner todos, pero en los últimos años van más de 6. Lo que más coraje da es que sigan haciendo esto mientras reciben miles de millones de pesos de nuestros propios impuestos, hasta hace poco todavía. Los reportes de la organización Fundar demuestran que tan solo entre el 2013 y 2016 TV Azteca concentró casi el 10% de todo el presupuesto federal de publicidad oficial, lo que equivale a unos 3.575 millones de pesos. Del 19 al 23 siguieron concentrando el 8.71 de todos los recursos públicos de publicidad, acumulando más de 1.200 millones. Siguen viviendo el dinero de la gente mientras violan la ley a diario para defender sus deudas de impuestos o presionar al gobierno. Por eso insistimos, pedirle a la gente que no consuma TV Azteca no es censura. El filósofo Zizek, me voy a poner filosófica, lo explica muy claro en su libro En defensa de la intolerancia. Zizek dice que el mayor peligro de nuestra época es la tolerancia cínica. Él pone el ejemplo de skinhead reflexivo, que sabe perfectamente que su violencia y sus mentiras hacen daño, pero con una sonrisa cínica las sigue cometiendo. Así actúa esta televisora. Sabe que miente para proteger su dinero, pero no les importa. Ante este cinismo, la única defensa que nos queda a nosotros y nosotras es ejercer nuestra propia fuerza ciudadana, apagar el canal. Al final nos damos cuenta de que TV Azteca lleva 30 años usando un canal que es de todos los mexicanos para mentir, asustar, chantajear a las autoridades y defender sus propios intereses financieros. Como el regulador aquí no se atreve a sancionarlos como lo hacen en otros países, la única defensa que nos queda a nosotras como audiencias es simplemente apagar la televisión y no darles ni un solo minuto de nuestra atención. Muchas gracias, Estefanía, por todos estos materiales tan bien traídos. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. I'd like to close with a request. We need more of the world, religious communities, civil society, scholars, governments, and indeed all people of goodwill, to do what His Holiness has done here, to take seriously, to look closely, and to push events in a better direction. We need informed critics who will tell the labs when we are failing. We need moral voices that the incentives cannot bend. Today is just the beginning, the start of a long collaboration between those of us who are building this and those who can see what we, from the inside, cannot. Today is a powerful illustration of the form this global project of goodwill might take. Let it also be a decisive step towards a hopeful future. A Buena Entendedora, con Ina Afinogénova.
No mentirás, dice la Biblia en su 7º mandamiento. ¿Qué les deparará el más allá a quienes montaron fábricas de mentira a escala industrial? Jorge Edwards en Chile, Héctor Manieto en Argentina, Ricardo Salinas Pliego en México, y cada país tiene su propio ejemplo. ¿Qué les esperará cuando estén del otro lado a estos artífices de montar esas maquinarias destinadas a desinformar a sus pueblos y a manipularlos, a convertir a la democracia en una cáscara vacía? El poder de la mentira ante el cual nos prevenía la Biblia era artesanal, en el boca en boca, la mentira que una persona podía susurrar al oído de su víctima. La mentira de nuestros tiempos tiene otra dimensión. Ya no se trata de engañar a una persona, sino a sociedades enteras, de utilizar la mentira y el engaño como insumo para gobernar. Recientemente el Papa León XIV publicó su primera encíclica titulada Magnificat Humanitas. Si la Biblia habla de la mentira artesanal, la encíclica la podemos considerar como una actualización acerca de la mentira a escala industrial. El hilo conductor del texto son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, la comunicación y también la mentira, la verdad y la democracia. Es una reflexión sobre estos temas que atraviesan transversalmente a todos los debates de nuestro tiempo y advierte de los peligros a los que nos enfrentamos cuando la tecnología no se usa en pos del bien común. En nuestra sección de hoy vamos a leer parágrafos de la encíclica, pero con un fin teológico. Nos gustaría saber, al menos obtener indicios, ya que los designios de Dios son inescrutables, acerca de qué será de Ricardo Salinas Pliego y todos los de su clase el día de mañana cuando les toque partir hacia el más allá. León XIV sostiene que la verdad es un bien común. En uno de sus parágrafos, bajo el título Verdad y Democracia, podemos leer lo siguiente. Marco, ¿por qué no lo haces tú? Adelante. El uso de las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial acelera los profundos cambios en la comunicación pública y política. Herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones. La desinformación no surge con la inteligencia artificial, pero encuentra hoy en ella un potente multiplicador. La posibilidad de manipular contenidos, imágenes y videos expone a los ciudadanos a perspectivas parciales o engañosas. El problema afecta a la dimensión cultural y moral, ya que la calidad de la comunicación pública depende directamente de la confianza social. Solo la búsqueda compartida de la verdad de los hechos, asumida como bien común, puede sentar las bases de una comunicación justa. ¿Quién no busca la verdad de los hechos? Atenta contra el bien común. Empiezo a sentir un calorcito moderado, como una suerte de tibieza, por ahora muy agradable. Pero bueno, todavía no tenemos indicios suficientes para saber qué será de Salinas Pliego, así que sigamos un poquito más con la encíclica. Adelante, quienes disponen de poderosos recursos técnicos y económicos y con ellos también de muchos recursos humanos para intervenir, tienen una gran capacidad para provocar cambios culturales y, en última instancia, para convencer a un número significativo de personas acerca de cuál es la verdad sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre el sentido de la existencia, sobre la familia e incluso sobre Dios. Se trata de puro poder carente de verdad que impone sutil o abiertamente lo que quiere que los demás consideren como verdadero. Se trata de puro poder carente de verdad que impone sutil o abiertamente lo que quiere que los demás consideren como verdadero. La tibieza antes agradable ya se empieza a convertir en un calor importante, pero todavía tolerable, así que podemos seguir adelante. Estoy papal. Quienes controlan las plataformas digitales y los medios de comunicación tienen una notable capacidad para influir en el imaginario colectivo y presentar como deseable una determinada visión de la realidad. Es un poder que debe ser continuamente iluminado por la búsqueda de la verdad y el respeto de la dignidad humana para que la cultura que se genera en la red no se convierta en un instrumento de distracción obsesiva, de homogeneización y de dominio, sino en un espacio en el que pueda madurar la libertad interior y el pensamiento crítico. ¿Podremos prender el aire aquí? Porque ya no puedo continuar, ¿eh? ¿Podemos? Bueno, bien. Gracias, compañeros. La encíclica de León XIV tiene un subtítulo sugerente: por una ecología de la comunicación. ¿Será que la comunicación está contaminada?
¿Por qué y por quiénes? Escuchemos a León. Marco, adelante. Mi miércoles de Vaticano. La verdad es un bien común y no una propiedad de quienes tienen poder o visibilidad. Por lo tanto, es necesario promover una ecología de la comunicación en el ámbito de las normas públicas. Esto significa establecer reglas que hagan más transparentes los criterios con los que se seleccionan y amplifican los contenidos y que protejan los datos personales en el ámbito social y cultural. En cambio, implica el fortalecimiento de los organismos intermedios, un periodismo serio y espacios de debate en los que primen la argumentación y la verificación por encima de la reacción inmediata. ¿Están seguros, no, de que está funcionando bien el aire? Porque yo me siento un poco... Es que yo sí tengo mucho calor aquí adentro. Es que es raro porque la temperatura sube cuando Marco está leyendo. Yo siento así. Marco, sube. ¿podrías leer más rápido? Porque está un poco difícil eso. Mucho calor. Intento, pero tampoco hago milagros. No es culpa mía si el Vaticano parece a la izquierda en estos tiempos. Dice León XIV, a los padres de familia les resulta difícil resistir por sí solos al condicionamiento de modelos de negocios que monetizan la atención y el tiempo. Es necesario oponerse con decisiones públicas de largo alcance a los intereses inmediatos de las plataformas concentradas en pocas manos cuando estos entran en conflicto con el bien de los menores. En esta perspectiva, son oportunas intervenciones legislativas que establezcan límites de edad, responsabilicen a los proveedores de servicios. El Papa está pidiendo que el Estado oponga decisiones de largo alcance para limitar el poder mal utilizado de los medios de comunicación y de las plataformas digitales. Permiso, mientras me voy a sacar esto, bueno, me calcino. Marco, ¿seguimos o qué? ¿Cómo no, compañera soviética? No deben subestimarse las formas más sutiles de dependencia vinculadas a la economía digital de la atención, donde las plataformas y los servicios están diseñados para captar el tiempo y la mirada de los usuarios, explotando sus fragilidades y debilitando la libertad interior. Cuando los modelos de negocio prosperan a costa de la debilidad humana, la persona es tratada como un medio y no como un fin. Un riesgo adicional, menos visible pero no menos grave, es el del control social que la recopilación masiva de datos y el uso de sistemas algorítmicos hacen posible. Cuando cada gesto deja huellas, desplazamientos, compras, relaciones, preferencias, se crea un poder nuevo, el de perfilar, prever y orientar los comportamientos. Por eso la libertad en la era digital es también un asunto público que exige normas claras, transparencias y que no se convierta en una forma de dominio de las conciencias. Voy a salir un ratito afuera, ves que está haciendo muchísimo aire. Ya prendan el aire, por favor, ¿no? O sea, es terrible. Ya Venga, tú no te preocupes, vete, Estefanía. Nosotros terminamos. ¿Queda mucho ahí, Marco? Urbi et orbi, esto es lo último. Menos mal, continúa, ven. El colonialismo muestra en la actualidad un rostro inédito. No solo domina los cuerpos, sino que se apropia de los datos, transformando las vidas personales en información explotable. Territorios enteros, sobre todo aquellos con menos relevancia geopolítica y mayor fragilidad estructural, se ven en el presente atravesados por una nueva lógica de extracción, la de los flujos sanitarios, perfiles epidemiológicos, mapas genéticos y datos demográficos. Estas son las nuevas tierras raras del poder. Informaciones vitales que, una vez correlacionadas, pueden utilizarse para entrenar modelos predictivos, orientar estrategias de inversión, anticipar crisis y, sobre todo, seleccionar quién y qué importa. Quien posee los datos sanitarios de poblaciones enteras posee, en realidad, una palanca estructural sobre el futuro. Puede moldear las necesidades y los mercados y puede decidir, antes que los demás, a quién destinar medicamentos, inversiones y protecciones. Es acá donde se juega una de las cuestiones morales más urgentes de nuestro tiempo: transformar el conocimiento compartido en bien común, no en herramienta de dominio, devolver a los pueblos no solo los datos que los describen, sino también la posibilidad de decidir cómo se utilizarán, quién los utilizará y para qué. De lo contrario, la era digital no será postcolonial, sino colonial bajo otra forma. Colonial y postcolonial. Todo lo dicho fue León XIV en su encíclica Magnificat Humanas. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. San Mateo 19:24, perdón. Pobre Salinas Pliego, con el calor que hace aquí, imagínate cómo lo va a pasar allá.
Y hoy nos acompaña Dardo Neubauer, él es investigador, especialista en telecomunicaciones del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, pues, de la UNAM. Dardo, muchísimas gracias por estar en la base de América Latina. Bienvenido. Hola Ina, buenas tardes. Saludos también a Estefanía y a Marcos. Dardo, si un medio demostradamente publica, difunde mentiras, manipulaciones, reincide en ello, ¿cómo se debería actuar a nivel estatal? Si debe existir algún tipo de regulación, ente reguladora, legislación, y ¿cuál es esta fina línea entre la regulación y el acto de censura? Sí, primero que nada hay que tener en cuenta los alcances de este proceso de desinformación, tener comprobado que estamos ante una campaña que tiende justamente a crear un clima de opinión pública en particular con algún interés, y luego de eso es importante avanzar en un proceso gradual que sea empezando por apercibimientos, continuando por multas. Está establecido en la nueva ley de telecomunicaciones sancionada el año pasado. Entonces, sí es importante justamente esto. Primero, la investigación de que se tenga una justificación adecuada, pero después también en un proceso que sea gradualista en las regulaciones que se lleven adelante, en las sanciones que se lleven adelante. En el caso de TV Azteca, como les venía escuchando, vemos que hay una campaña que ya empezó desde hace tiempo, inclusive desde el sexenio pasado, con un objetivo político claro. Actualmente no tenemos caminos sobre cómo avanzar de forma estricta sobre un proceso mucho más serio que lo que sea una multa hacia la televisora. El Estado tiene capacidad de revocar concesiones, el tema que eso requiere una justificación muy importante. Justamente leía cuáles son estas causales de revocaciones de concesiones. Hay cuestiones técnicas que una televisora no pueda brindar el servicio que tiene que brindar según lo que tiene, el objetivo que tiene comprometido. Pero también hay un concepto que es el concepto de interés público, justamente cuando el Estado se propone rescatar una concesión por interés público. No está explicado bien cómo se desarrollaría este interés público, pero que sí es una herramienta que el Estado, en caso de construir una justificación sólida, podría avanzarse, pero justamente agotando todos los procesos previos que se requeriría. Dardo, gracias por estar en la base de América Latina. Yo te voy a llevar directamente al terreno de lo que pasó. ¿Cómo evaluás lo que dijo la presidenta, que TV Azteca dice que es censura porque ella en la mañanera dijo que no había que ver TV Azteca y mostró una noticia falsa? ¿Cómo evaluás eso? ¿Cuál es la gravedad, la implicancia, la importancia? No, primero que nada que cada persona tiene el derecho de ver el programa que quiera, de ver la señal que quiera. Algo que te escuchaba justamente cuando cerrabas el bloque pasado es cada quien goza de la libertad de poder ver el canal que quiera y que no hay ninguna restricción desde el Estado justamente en delimitar la libertad de expresión. Digo, eso es evidente. Hay un problema que es justamente organismos internacionales como la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que dicen que justamente el Estado está en una posición de mucha más fuerza que los privados. El tema que acá estamos hablando no de un medio de comunicación pequeño, no estamos ante un periodista que sufre una vulneración de un derecho, sino que estamos ante una corporación que tiene magnitudes y tiene una fuerza muy importante dentro de lo que es el mercado de medios mexicanos. Entonces, a veces cuando se escuchan estas exclamaciones de están afectando la libertad de expresión, creo que también hay que ver el contexto en que se está dando y que no se utilice un concepto tan sensible como es en México el caso de los periodistas afectados por su vulneración de este derecho, a tener que meter en la misma bolsa a todos estos actores. Entonces, creo que es un poco una discusión que se da ahí de por medio, pero en un contexto mucho más grande de un conflicto que se viene acarreando desde hace años, principalmente desde que el Estado le puso un freno a la ambición de este empresario y que justamente no estaban acostumbrados a tener este vínculo con el Estado. Dardo,
Hay algo de lo que no hablábamos en este caso y es el derecho de las audiencias a saber qué es lo que están consumiendo y qué hay detrás, porque sabemos que hay pues este conflicto entre el sexenio anterior y Salinas Pliego y la televisora, pero ¿qué hay del derecho de las audiencias? Tú mencionabas la ley de telecomunicaciones, ¿sirve de alguna manera? ¿Tienen derecho las audiencias de involucrarse en esta conversación? Tal cual, las audiencias tienen derecho a justamente hacer valer sus derechos a tener una información fidedigna, una información plural. Para eso también existe lo que es el defensor de las audiencias, quien tiene que canalizar esas demandas de los derechos de las audiencias. Hay todo un andamiaje que va desde la obligación a establecer estos defensores de las audiencias hasta una presentación autorregulatoria de cuáles son los alcances que se le dan, pero que sí es importante que la audiencia misma haga valer estos mecanismos. Acá siempre funciona con una cuestión de el reclamo primero para que pueda funcionar, para que puedan actuar, pero también recordemos que el defensor de las audiencias que goza actualmente TV Azteca es el mismo que gozan varias televisoras que conforman la CIRT, la Cámara de Industriales de la Radio y la Televisión. Entonces, es interesante ver justamente cuáles son los mecanismos que llevarán adelante el propio defensor de las audiencias que designa la propia corporación, la propia Cámara de Representantes de esta industria. Pero sí, los derechos de las audiencias es un punto fundamental que tienen que empezar a hacerse valer, sobre todo desde la audiencia misma tiene que exigirlos hacia la televisora. Dardo, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, también en Facebook, también en TikTok, para tener acceso a unas informaciones rigurosas, ¿vale? Y también, si quieren que sigamos ejerciendo y haciendo periodismo, pueden apoyarnos haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y también les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Spotify. Les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga como siempre. Hasta pronto.